Buenos días, amigos de Vistazo. En medio de la creciente tensión diplomática que ha surgido entre México y Ecuador, es crucial contar con la perspectiva de expertos en política internacional para comprender a fondo los desafíos y posibles soluciones en este escenario. En esta entrevista exploraremos las causas, implicaciones y posibles vías de resolución de esta crisis que ha captado la atención de la comunidad internacional. Tenemos el gusto de contar con el doctor Hernán Pérez Luz, analista político, constitucionalista y hasta hace muy poco representante del Ecuador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bienvenido, doctor Pérez. Gracias por la invitación. ¿Cree usted que fue exagerada, digamos, hablando un poco en orden cronológico, cree usted que fue un poco exagerada la reacción inicial de declarar persona no grata a la embajadora de México? Vea, esta crisis creo yo que hay que ponerla en el contexto. Efectivamente, la declaración de non grata a la embajadora es uno de los capítulos que venían escribiéndose en esta crisis, ¿verdad? Ujú. Las relaciones con México se venía ya complicando desde el gobierno anterior por la decisión del señor López Obrador, básicamente de él, de dar asilo político, refugio, inclusive hasta trabajo a un grupo de personas, políticos o exfuncionarios del gobierno de Correa, que en el Ecuador deben responder ante la justicia. Ese es el comienzo de todo. El comienzo del Claro. problema es la decisión de López Obrador de darle refugio y de impunidad a el correísmo. Y ahí comienza a derivarse toda una serie de situaciones. Lamentablemente México es un país en la que lamentablemente que está gobernado o donde pesa mucho políticamente los carteles de la droga. Ya eso lo han reconocido los propios mexicanos, no es nada nuevo. Los carteles son el cuarto mayor empleador en la economía mexicana. Es decir, es una realidad que está ahí latente. Las relaciones entre el correísmo y los carteles de la droga, que es el otro capítulo, se lo ha evidenciado, hay bastante pruebas sobre este tema. Entonces, lamentablemente, lo que sucedió, no debemos analizarlo al margen de esta crisis. Y este es solamente una prueba más del poder que tiene el narcotráfico. Ese mismo poder fue el que mató a Villavicencio. Ese poder fue el que tumbó a Lazo, le creó una crisis política tremenda. Ese poder es el que ahora nos lleva a un enfrentamiento estéril, innecesario, absurdo, con un país hermano con el que, si bien no tenemos una relación comercial importante y muy poca relación política, tenemos una historia común y hemos tenido unas buenas relaciones en general, digamos. Esto es lo que se llama la ideologización de las relaciones internacionales que agrava la fragmentación de América Latina. América Latina hoy, la narrativa que hemos escuchado siempre de que oír es una sola voz, no existe. A partir de Chávez se trazó una línea muy clara en las relaciones internacionales y América Latina dejó de hablar con una sola voz. Y esta es la consecuencia de llevar al campo internacional, ¿verdad? Visiones que son legítimas, pero que no deben opacar ni deben ocupar el espacio de las relaciones internacionales que deben manejarse dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? La afectación a la dignidad del país justificaría entonces lo que hemos hecho como país. A ver, no es solamente el tema de la dignidad del país, que es importante. Ujú. El problema aquí es el narcotráfico. Si el presidente Noboa se miraba al otro lado, y claro, respetaba la Convención de Viena, a pesar que su homólogo había avasallado la Convención de Asilo, había avasallado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, había avasallado los tratados internacionales que mandan que los tratados sean interpretados de buena fe
porque aquí no hubo buena fe. Claro. Aquí se tergiversó el concepto del perseguido político y se lo hizo pasar, o se lo quiso hacer pasar al señor Glass, involucrado en el escándalo de Odebrecht, como un perseguido político. Esta es la tergiversación que la estamos sufriendo en el Ecuador con respecto, por ejemplo, a las garantías constitucionales. Las garantías, ese es un ejemplo cómo se manipula, cómo se abusa con mucho cinismo. Y claro, hay dos formas de ver esto. Dice, bueno, tenemos que respetar la letra de la ley y esperar que algún día los jueces cambien, pero es hasta que ese día llegue, el Ecuador va a estar en manos del narcotráfico. Así que aquí el gobierno hizo una especie de sopesó, digamos, entre doblegarse ante el crimen organizado o tomar una decisión lamentable, obviamente. Yo no creo que el gobierno esté feliz de Claro. haber contento ni se sienta orgulloso de haber hecho lo que hizo, pero tampoco tenemos que juzgar al gobierno fuera del contexto en la que se lo fue arrinconando, ¿no? ¿Y Mire, qué consecuencias de la comunidad internacional podríamos esperar? bueno, depende mucho de la defensa que el Ecuador haga. eh, Ujú. Depende de la explicación que dé. Aquí, si se va a condenar a Ecuador, tienen que condenar a México. No podemos admitir que el Ecuador sea la única persona, aquí el único país que habría violado la norma internacional. México la violó el tratado de asilo diplomático al dar un asilo a un delincuente. Entonces, comencemos por ahí. Si México acepta esa responsabilidad, yo creo, no soy funcionario público, pero podría el gobierno ecuatoriano pues también aceptar su parte de su responsabilidad. Pero esta Y crisis no nace en una clase académica, no nace dentro de un contexto, de fuera de un contexto político. Y ese es el problema que a veces tenemos en estos tipos de análisis. quizás nos faltó elevar la voz a nivel internacional desde el principio. Efectivamente, fíjese, lamentablemente el Tratado de Caracas del año 54 de la OEA ya está superado por las realidades. Jamás quienes prepararon ese tratado se imaginaron que iba a ser utilizado por narcotraficantes. Claro. Es verdad. Ese fue un tratado que sirvió mucho para ayudar a los perseguidos políticos de las dictaduras de derecha, de Somoza, de las dictaduras en el Caribe, de gente perseguida. Ayudó mucho a proteger a los disidentes cubanos y a los disidentes en Argentina de la dictadura militar chilena, etcétera. Es evidente, pero el mundo ha cambiado. Créanme, lamentablemente, hoy el tratado que era para proteger a perseguidos políticos resulta que es la vía de escape de delincuentes que responden a organizaciones criminales. Y eso, hacerse de la vista gorda y seguir, me parece que era muy difícil. Yo no creo que ha sido una decisión fácil la de Novoa, no creo que ha sido fácil. Pero tampoco hubiera sido fácil, no hubiera sido fácil para el gobierno bajar la cabeza y dejar que Glass salga del país simplemente, porque al día siguiente la Embajada de México iba a recibir muchos huéspedes. Muchos huéspedes iban a aterrizar ahí y esto se iba a continuar una especie de puerta de salida. Así que sí, es lamentable, no puedo decir que no lo sea, pero no podemos tampoco dejar de anotar la gravedad de lo que hubiera sucedido. En el pasado, usted conoce, el expresidente Alan García intentó lo mismo, entrar a pedir asilo en la Embajada de Uruguay en Lima, y el Ujú. gobierno uruguayo lo invitó a salir porque no era un perseguido político, él tenía que responder, ¿verdad?, por sobornos en la trama de Odebrecht y terminó suicidándose. Él sabía que era culpable y terminó suicidándose. Una cosa trágica, ¿no? Pero ahí está un ejemplo de buen uso excepcional, porque ahora la norma no es esa, ¿no? Simplemente
los gobiernos dejan pasar en América Latina, entran a las embajadas, se quedan un tiempo y luego salen. Y en lo interno, ¿cómo ve usted el futuro de la gobernabilidad del presidente, ahora que lógicamente el partido mayoritario de la Asamblea se ha declarado en oposición? Bueno, va a ser complicado, no sé qué va a suceder. Es situación muy difícil que enfrenta ahora. Creo que la consulta probablemente lo ayude a él a consolidar su liderazgo político interno. Va a ser muy difícil, yo veo, a la Asamblea iniciando juicios políticos o que prospere el juicio político contra la fiscal general del Estado, por ejemplo. Los otros ministros, vamos a ver, va a haber una prueba de fuego porque el correísmo va a tener que aliarse con López Obrador, básicamente, en contra del Ecuador, porque llamar a juicio político a la ministra de Gobierno y del Interior, al ministro de Defensa y a la canciller por lo que sucedió, es alinearse con López Obrador. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Es un gusto tenerlo, haberlo tenido con nosotros. Gracias. Hasta luego.